Este mandamiento es un poco acosador. Parece que el enemigo sabe verdaderamente cómo atacarnos a cada uno de nosotros y como que no nos sentimos dignos de estar hablando, enseñando sobre esto y por esta razón necesitamos la ayuda de Dios, la bendición de Dios y claro, hacerlo con todo cuidado para que Él nos pueda bendecir con lo que Él tiene que decirnos hoy. Y lo más importante, que nosotros podamos aceptar esa bendición debido a la relación que nosotros decimos tener con Él. Caminar en santificación debe de ser la meta de nuestras vidas diaria. Caminar en santificación, cada día que pasa nosotros necesitamos vivir más en santidad. El mandamiento en el versículo 13 dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. El versículo 14. Versículo 14. Porque ya veo, para corregir sí somos buenos. ¿Qué tal para corregirnos a nosotros mismos? Nos habla, ¿qué? ¿Cómo dice? Como hagamos de cuenta que nos habla la Virgen. Versículo 14, no cometerás adulterio. Al igual que el mandamiento de la semana pasada, este mandamiento se mira como negativo. No. Y el de la semana pasada no se sintió tanto como negativo como este se siente. El no cometerás adulterio. Y la palabra de Dios es clara en decirnos que al estar en el adulterio es un pecado, como quien dice, interno, que tiene que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu y nos hace ver la palabra, como vamos a ver, que nos envenena, nos corrompe, nos pudre. Y no es tanto por fuera, sino por dentro, de adentro hacia afuera. Y creo que ahí la razón por la cual nos sentimos de la manera que nos sentimos al estar confrontándonos con este mandamiento de no cometerás adulterio. Y para nosotros poder entender un poquito mejor lo que Dios nos está dando a entender con este mandamiento, necesitamos ver lo que realmente es el matrimonio. Hoy en día el matrimonio no es tomado en serio. Hoy en día el matrimonio nosotros lo miramos como un contrato, como un convenio, un acuerdo que se ha hecho o se va haciendo entre dos personas. Y este contrato lo podemos quebrar, lo podemos romper. Es más, hasta hay un contrato para que el contrato, hay un contrato que se hace para cuando rompamos el contrato del matrimonio, no haya tanta discusión. O sea que antes de entrar al contrato del matrimonio, hacemos un contrato que diga, bueno, las cosas que tengamos, yo esto lo traje al matrimonio y tú trajiste aquello. Cuando este contrato del matrimonio se ha quebrantado, entonces yo agarro lo que yo traje y tú agarras lo que tú trajiste, y así no seguimos peleando por años y todas esas cosas. O sea que no hay nada serio en cuanto a esto, le estamos dando muy poca importancia. Y lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha instituido es de mucha importancia. He ahí la razón por la cual nos dan los mandamientos, para nosotros sobreguardar o proteger y llevar a cabo de generación en generación lo que Él nos ha dado, porque es de veras valioso. Eso es lo que nos ayuda a seguir existiendo con la ley que es directamente de Dios. La institución del matrimonio es entre un hombre y una mujer. La institución del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nos dice Génesis 2:24: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Y si nosotros nos fijamos, el capítulo 1 es antes de la caída. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer desde el principio. Hoy en día nosotros vemos toda clase de matrimonios, hasta en animales. Los perritos los están vistiendo ahí de traje de gala y los llevan ante un altar y ahí los casan. Se casa hombre con hombre, mujer con mujer y un sinnúmero de cosas, de atrocidades que se siguen haciendo. Cuando lo que instituido por Dios es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio es entre un hombre y entre una mujer. En Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5 nos dice, Él respondió, les dijo, este es Jesús hablando, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús está rectificando y está tomando la palabra del Antiguo Testamento que Dios dio desde el principio y lo está dando en el Nuevo Testamento en su ministerio terrenal. ¿Acaso no sabemos? Y eso lo podemos hoy en día rectificar y llevar a las personas cuando nosotros estamos tratando este asunto. Bueno, ¿cuántos géneros hay? Solamente hay dos, varón y hembra. Varón y hembra. Y como vamos a ver más adelantito, varón y hembra son, como quien dice, positivo y negativo. Nosotros no podemos tener la luz eléctrica con puro positivo, ni tampoco podemos tener la luz eléctrica con puro negativo. Se requiere de los dos para que los focos que están en las lámparas puedan encender. Si falta uno de los dos, no está completo el circuito y no va a encender. Lo mismo es en el matrimonio. El hombre va a completar a la mujer y la mujer va a completar al hombre, o que se van a complementar entre sí el uno con el otro, así como Dios lo decidió desde el principio. El matrimonio es el pilar de su creación y el fundamento de la familia. Sin el matrimonio no hubiésemos podido llegar hasta el punto donde estamos hoy. Mediante el matrimonio es que podemos ver generación tras generación tras generación. Si no hubiera matrimonio entre un hombre y una mujer, no hubiera habido una segunda, tercera generación. ¿Qué procreación va a poder tener los matrimonios que hoy se están llevando a cabo entre mujer con mujer y varón con varón? Allí no hay procreación. Allí no puede haber más descendencia. Allí no puede haber otra generación porque no hay procreación. Y del matrimonio depende de que generación en generación nosotros vayamos llevando la batuta, pasando la batuta. El matrimonio en sí mismo brinda apoyo y colaboración material, psicológica y espiritualmente. O sea, esto quiere decir que el esposo y la esposa se unen entre sí, se complementan y se ayudan el uno con el otro, tanto espiritualmente, psicológicamente y materialmente. Cada quien traemos a la mesa nuestra parte, y cuando digo nuestra parte no es el 50%, no es el 30%, no es el 80%. Cada uno de estos personas que se unen en matrimonio, tanto el hombre como la mujer, vamos a traer el 100% de quienes nosotros somos para que el asunto pueda funcionar. Y aún así, trayendo el 100%, debido a que el pecado nos sigue agobiando y nos sigue estorbando, trayendo el 100% vamos a tener dificultades, o sea que vamos a tener que trabajar, vamos a tener que esforzarnos para que este matrimonio pueda funcionar y ser exitoso, cumpliendo lo que Dios nos manda a hacer. La cosa no va a ser fácil. Nunca se ha dicho que el matrimonio va a ser fácil.
Se tiene que trabajar en ello. Los hijos necesitan la protección, el cariño y la guía tanto de papá como de mamá. Mamá aporta lo que ella tiene que aportar y papá aporta lo que él tiene que aportar para que los hijos puedan crecer a ser personas de bien dentro de la sociedad, comenzando con conocer a Dios como su Salvador, que ellos aprendan a adorar y alabar a Dios, aprendan a obedecer a Dios, y de ahí en adelante todas las cosas vendrán por añadidura para que crezcan a ser personas de bien dentro de la sociedad, buenos ciudadanos, buenos trabajadores, personas que se fijan en hacer buenas decisiones y todas esas cosas que nosotros queremos, en las cuales los hijos queremos que ellos tengan éxito. En el matrimonio, el matrimonio es la plena expresión de la imagen de Dios expresada. O sea que la imagen de Dios en el matrimonio, Él es expresado. Cuando nosotros estamos tratando de llevar a cabo el matrimonio como Dios manda, la imagen que nosotros, o sea que la sociedad mira en ese matrimonio, es la imagen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está funcionando de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a los estatutos, de acuerdo a lo que Dios ha ordenado en su palabra. En Génesis capítulo 2 versículo 18 nos dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El hombre y la mujer se vuelven uno. No es bueno que el hombre esté solo. ¿De dónde salió la mujer? De Adán, de la costilla de Adán. Fueron uno, o sea que la mujer complementa al hombre y el hombre complementa a la mujer. Son hechos uno. Y no dos, sino uno, que deben de funcionar como uno. Y es ahí la razón por la cual Dios es expresado en la relación del matrimonio. Es la máxima expresión. El hombre y la mujer se complementan entre sí. Son sexos opuestos. El hombre y la mujer son sexos opuestos. Como les dije hace un momento, un positivo y un negativo se complementan el uno para con el otro, y no puede ser de otra manera. ¿Qué sucede si nosotros juntamos dos positivos? Explotan, hay chispas, hay pleito, hay guerra. Y si juntamos dos negativos, no pasa absolutamente nada. No hay chispa, no hay nada, no hay acción. Pero si juntamos un positivo y un negativo, la cosa enciende, la cosa funciona como debe funcionar. Y es lo mismo en el matrimonio. Los roles del género que encontramos en la palabra de Dios son distinciones significativas y con propósito. O sea que no son al azar, no son a la ligera y no son sin significado. Cuando se aplican en el hogar y en la iglesia, promueven la salud espiritual tanto del hombre como de la mujer. He ahí la razón por la cual tenemos que esforzarnos, el uno para con el otro y juntos para con Dios, para poder hacer las cosas como Dios manda. Al aceptar los roles que Dios ha ordenado a los hombres y a las mujeres, se promueve, se impulsa y se protege el ministerio del pueblo de Dios, y se permite que los hombres y las mujeres alcancen el potencial que Dios ha dado a cada uno. ¿Para qué es ese potencial? Para su servicio. El potencial que Dios nos ha dado en matrimonio es para que los dos sirvamos a Dios, criando los hijos, siendo personas de bien, matrimonios de bien, mejor dicho, dentro de la sociedad, que expresan el testimonio de Dios a las naciones para que otros puedan conocer quién es Dios. Del matrimonio depende la procreación de la raza humana y preservación de la descendencia. O sea, en la procreación, en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Dios mandó a Adán y a Eva que llenaran la tierra, que procrearan, que tuvieran hijos y que se comenzaran a regar por toda la faz de la tierra, de tal manera que llegamos al punto del día de hoy, donde habemos unos 7, 8 billones de personas sobre la faz de la tierra. ¿Con cuántos comenzó Dios en el principio? Con 2, ¿sí? Adán y Esteban, ¿no, verdad? Adán y Eva. Adán y Eva. Un hombre y una mujer. Un positivo y un negativo, los cuales se complementaron para llevar a cabo la misión que Dios les encargó. En la preservación, o sea que Dios mandó que Adán y Eva fueran fructíferos y que llenaran la tierra, pero no era solamente de tener hijos y mandarlos fuera, que fueran y llevaran la misión a cabo, sino que tuvo que haber una estructura con la cual llevarla a cabo, tuvo que haber instrucción. Y Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 nos dice la manera en que nosotros aún hoy en día debemos estar llevando las cosas a cabo para la preservación de nuestros descendientes. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y si nos regresamos al versículo, creo que es el versículo 4, donde dice estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? El Señor uno es. Y nos dice Jesús en el Nuevo Testamento: y llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Estas son las palabras que nosotros debemos pasar de generación en generación, enseñarlas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para la preservación de la descendencia. No es solamente de tener hijos y mandarlos al mundo que vayan y trabajen y se casen y tengan más hijos, sino que hay que enseñarles cuál es el método correcto y apropiado del cual Dios aprueba, y que Él estará contento en bendecirlos para que siga ellos preservando la siguiente generación. Lo que nos preserva es la palabra de Dios, y lo que nos ayuda a preservar a otros es la palabra de Dios, la cual tú y yo debemos estar viviendo día tras día tras día. Y eso es lo que tenemos que enseñar, o lo que debemos enseñar a nuestros hijos, para que ellos enseñen a sus hijos, y que Dios siga siendo la cabecera de ese hogar. Dios siga siendo el fundamento de ese hogar. Y todo esto encierra el matrimonio, y esto se puede expandir mucho más para nosotros poder entender el mandamiento del adulterio, porque Dios nos manda: no cometerás adulterio. El adulterio es definido en el diccionario como relaciones sexuales voluntarias entre una persona casada y una persona que no es su cónyuge, así como nos dijo Joel en su introducción. Levíticos capítulo 18, versículo 20 nos da la misma definición que tiene el diccionario, porque la definición que te di es la definición que el diccionario nos da. Y el versículo 20 del capítulo 18 dice: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Es lo mismo. Dios nos está diciendo: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Dios ya nos dio una pareja, ¿no? Si estamos casados, Dios ya nos dio una pareja. Ya hicimos nuestra decisión. Ahora nosotros podemos pensar: pues la decisión que hice no era muy buena. Pero la decisión ya está hecha. Ya tomamos los votos, ya se nos dieron los votos.
del pacto, ya se nos dieron los votos del contrato, si así le quieres llamar. ¿Qué sucede si nosotros vamos y hacemos un contrato de un carro nuevo y luego lo quebramos? Es como si nada hubiera sucedido. Tú vas y dices, ¿sabes qué? Yo ya no puedo pagar, ya no quiero este carro. No es que no lo pueda pagar, ya no lo quiero. Porque eso es lo que hacemos en el matrimonio. ¿Sabes qué? Yo ya no te quiero. Yo quiero el divorcio. No es que ya no te pueda mantener, no es que no te pueda tener casa, no es que no te pueda poner comida sobre la mesa. Ya no te quiero. Se acabó. Entonces nosotros vamos y regresamos a ese automóvil porque ya no lo queremos. El dealer o el gerente del dealer, del concesionario, sale y saca tu contrato y dice, ok, no hay problema, rompe el contrato y se acabó. Él agarra su carro, tú agarras tus pedazos rotos del papel del contrato y ya cada quien para su casa y todo está bien como si nada hubiera sucedido, ¿verdad? No. Hay grandes consecuencias a eso. Hay grandes consecuencias. Cuando tú quieras otra vez ir a probar tu crédito y hacer cosas, ahí va a haber una tacha roja. A este hombre no le den absolutamente nada porque no puede cumplir con sus contratos. Y el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto. Y ahí la razón por la cual Dios nos dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Contaminándote con ella. Y aquí está dando el versículo está dando el punto de vista desde el lado masculino, pero es lo mismo del lado femenino. Porque bien lo podríamos leer, no tendrás acto carnal con el hombre de tu prójimo, contaminándote con él. También nos dice en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Cuando nosotros tenemos una enfermedad como un tumor y como un cáncer o algo así por el estilo, ¿qué es lo que el doctor quiere hacer? Si es posible. Tú vas al doctor y te examinan, te hacen un MRI o te examinan del todo al todo y luego te da una caja de banditas para que te pongas en donde tienes el tumor. O te da un mejoral, una pastillita o un spray para que tú te eches en la área donde tienes el tumor. ¿Qué es lo que el doctor quiere hacer? El doctor quiere abrir tu carne. El doctor quiere meter sus instrumentos para hacer cirugía y así cortar la área afectada y sacar todo ese mal de ahí. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos seguir teniendo la vida que hasta el día de hoy hemos podido tener. Quiere quitar el mal de ahí. Y eso es lo que nos dice Deuteronomio. ¿Cómo quitar el mal de los que cometieron adulterio, que son un cáncer dentro de la sociedad, según lo está dando a entender Dios? Y dice Dios, ciertamente morirán, tanto el hombre como la mujer. Qué gran falla tuvieron los fariseos que agarraron a esa mujer en el acto de adulterio y se la llevaron para con Jesús. ¿Dónde estaba el varón? El mandamiento dice que ambos deben morir, no solamente la mujer. ¿El varón tenía permiso? ¿Le era permitido poder tener 2, 3, 4, 5 mujeres? No, esa era la mujer de alguien, tal vez. El mandamiento no está con excusas, ni tampoco deja algo a la aventura. El adulterio es la completa corrupción de la buena creación de Dios en el matrimonio. Dios los creó para que fueran hombre y mujer y los dos se complementaran entre sí y llevaran a cabo la misión de Dios en fructificar y llenar la tierra
Por lo consiguiente, el adulterio es la completa corrupción de la buena creación de Dios en el matrimonio. A través del pecado del adulterio, Satanás nos tienta a buscar el cumplimiento sexual en vías diferentes a lo que Dios ha establecido y ordenado. O sea que todos nosotros, cuando se llegue el tiempo, vamos a tener esos deseos. Y Dios ha instituido el matrimonio para que esos deseos sean llenados. No hay otra. He ahí la razón por la cual Dios nos dice: no cometerás adulterio. Observa mi ley, guarda mi ley, ponla en tu corazón, enséñala a tu mujer, a tus hijos y los hijos de tus hijos, para que no cometan adulterio. Y esos sentimientos que sienten, o esos deseos que sienten, puedan ser cumplidos, pero dentro de lo que yo he establecido, dice Dios, cuando sea el tiempo. El adulterio desgarra el tejido de la sociedad porque despedaza el matrimonio, y no solamente el matrimonio, despedaza también familias. Y no solamente familias, sino alcanzan las personas que están alrededor, los amigos. Las cosas después ya no son igual. Hace demasiado daño. La ley de Dios en general y el séptimo mandamiento en particular se mantiene como el estándar para el comportamiento de sus hijos. O sea, no cometerás adulterio, y lo necesitamos tomar en serio. Necesitamos ver que Dios nos ha creado para ser uno con la mujer de nuestros sueños. Con aquella mujer que en la juventud conocimos, así como dice Dios en su palabra, con la mujer de tu juventud. Punto número 1. Adulterio, un ataque contra lo instituido por Dios. Un ataque contra lo instituido por Dios. La unidad familiar, la cual conocemos mediante el matrimonio, tal y como lo hemos descrito anteriormente, está bajo ataque. Hoy más que nunca, esta institución está bajo ataque. El valor del matrimonio no es de gran importancia para la sociedad hoy en día. Y los que somos más grandes de edad, que tal vez en el principio tuvimos esos valores y mirábamos el matrimonio como una buena expresión a lo cual pudiésemos nosotros llegar y envejecer juntos, hemos cambiado de opinión. Hoy nosotros encontramos muchas personas en sus 50, en sus 60 y algunos, me atrevo a decir, que hasta en sus 70, que después de tantos años de casados se andan divorciando porque ya no son felices. Ha cambiado la mentalidad. Podemos ver cómo en la juventud el matrimonio no tiene tanta importancia. Como que tienen miedo a esa responsabilidad. Y lo podemos ver en la iglesia. No queremos esa responsabilidad. No queremos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios para poder dar un buen testimonio. No podemos, o más bien no queremos, estar funcionando dentro de los ministerios porque luego ahí tengo que estar todos los días o todas las veces para poder servir. Y yo quiero tener un poco de libertad. Ahora imagínate en el matrimonio. Los que estamos casados, ¿cuántas veces tenemos que nosotros, cuántos días a la semana tenemos que llegar a casa? ¿Todos los días? Oye, pensé que de perdido unos 3 días por semana teníamos que llegar. No, todos los días. Y si no llegamos, ¿qué sucede? La Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial.
¿Por qué? Porque se espera que seamos responsables de él en el pacto que hemos hecho, que nosotros hemos pronunciado. Y más adelantito vamos a ver nosotros por qué. He ahí la razón por la cual tú y yo debemos prestar atención, levantar la responsabilidad que se nos ha dado dentro de este pacto y cuidar con no cometerás adulterio, de caminar dentro del vallado que Dios ha puesto para no fallar al mandamiento. Mira, esta información que te voy a dar aquí es del 2019, antes de la pandemia. Entre el 40 y el 50% de los matrimonios en los Estados Unidos terminan en divorcio. Entre el 40 y el 50%. Mientras estuvimos en la pandemia, hubo muchos padres que decían, ya no aguanto a estos hijos. Ya quiero que las escuelas abran sus puertas para mandar a mis hijos a la escuela. Los esposos y las esposas no se aguantaban unos con otros. Ya quiero que vuelvan las cosas a la normalidad porque este hombre aquí me está volviendo loca. Y al revés, ya quiero que las cosas vuelvan a su normalidad porque esta mujer me está volviendo loco. No somos matrimonio. ¿Que no se supone que somos uno? ¿No se supone que nos debemos tratar, llevar bien y complementar el uno con el otro? ¿No se supone que en amor es que nos debemos de tratar para así poder ser ejemplo tanto para con nuestros hijos así como para con la sociedad? Y resulta que no nos aguantamos. Ya quiero que saquen a este hombre de aquí, ya quiero que saquen a esta mujer de aquí, que alguien me ayude. Y cuando sea el tiempo vamos a ver esos números y me atrevo a decir que tal vez subió en un 15 o en un 20%. Ya no más entre 40 y 50%, sino que tal vez va a ser entre un 40 y un 65% de los matrimonios que terminan en divorcio, debido a que no estamos prestando atención al pacto que hemos hecho con Dios, o no le estamos dando la importancia necesaria. Imagínate que Dios guardara el pacto en Jesucristo que ha hecho con nosotros, así como nosotros guardamos el pacto del matrimonio unos con otros. Nadie llegáramos a la gloria. Y eso nosotros necesitamos tomarlo en cuenta. En los 90s, o sea, hablando de 1990 al 2000, según las estadísticas, el 2% de las personas vivían en unión libre. El 2%. Para el 2017 era 7%. O sea que eso se había multiplicado al 100%, o sea que son 3 veces más. Y los números que enseñan ahí son supuestamente son 6 millones en los 90 comparado a 17 millones para 2017. Y me imagino que para el día de hoy eso está mucho peor. Donde no quieren matrimonio, no quieren ese pacto, no quieren esas responsabilidades, porque al fin y al cabo, si no nos llevamos bien, cada quien nos vamos por nuestro lado y se acabó. O sea que borrón y cuenta nueva. Y la realidad del asunto es que no hay borrón y cuenta nueva. Hay consecuencias a cada una de esas decisiones. Porque somos vidas, no somos cosas. No somos animales, somos seres vivientes que tenemos alma, sentimientos, o sea que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. El valor del matrimonio se ha ido
perdiendo de generación en generación debido a que la palabra de Dios no es proclamada, no es llevada en obediencia, no es enseñada. Podemos ver la diferencia entre la gente adulta y la juventud que va creciendo. Por ahí salen algunos preguntando preguntas simples de la Biblia, como ¿cuál fue la primera persona que vio a Jesús cuando Él resucitó? O, ¿qué dice Juan 14:6? O ¿cuántos días resucitó Jesús? Y mira, esas preguntas que son simples, no todos las sabemos, pero nosotros nos vamos unos 60 años atrás y estas personas saben de esas cosas, aunque llegaron a aceptar a Jesucristo a una edad más tarde. Sus papás o sus tíos o su religión, alguien en el pasado les enseñó que tienen esa información. Y la juventud de hoy en día que va creciendo, tú les preguntas, y lo mismo sucede con la historia. 1862, la guerra de Estados Unidos. ¿Quién peleó? ¿Quién peleó en contra del norte? ¿Y sabes qué contestan algunos? Francia. O dan una respuesta así loca. Si no están educados, o si no estamos educando más bien porque la responsabilidad es nuestra, si no estamos educando en cuanto a la historia, ¿tú crees que vamos a educar en cuanto a la palabra de Dios? Y se va perdiendo, de tal manera que no somos responsables, y se ve en la juventud que va creciendo. Debemos enseñar, debemos proclamar de generación en generación para que el mandamiento o los mandamientos de Dios sean cumplidos, sean llevados a cabo. Oseas capítulo 4, versículo 6, bien conocido. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué está pereciendo la generación actual? Por falta de sabiduría. Sabiduría de lo alto, que tú y yo necesitamos pasar de generación en generación. Si no estamos pasando la sabiduría de lo alto de generación en generación, nos hemos olvidado de Dios. ¿Y qué dice el pasaje? Dios se olvidará de nuestros hijos. O sea que no tendrán noción, he ahí la razón por la cual no conocen o no saben las respuestas simples que les son hechas. Estos cristianos que a veces salen haciendo sus videos y les preguntan a muchas personas: hey, ¿tú conoces a Jesús? Hey, ¿tú conoces a Jesús? Hey, ¿tú conoces a Cristo? Y las respuestas de estas personas: no tengo tiempo, no sé, quién sabe, no me estás molestando. Y luego nos preguntamos por qué nuestra sociedad está en la condición que está. El adulterio es un ataque en contra de lo instituido por Dios, porque el tener relaciones ilícitas, el tener relaciones con otras personas, eso sí es promovido y se ve como que es lo correcto hacer. Según la sociedad, el matrimonio no forma parte de ser feliz, no forma parte de nuestra felicidad. No necesitamos el matrimonio para ser feliz. ¿Ok? Cuando Dios creó a Adán y trajo todos los animales para que Dios les pusiera nombre,
Y Adán tuvo la tarea, quién sabe cuántos días se tardaría para ponerle nombre a toda la creación, o cuántos meses, o tal vez años. Y Dios se fijó en Adán, que después de que terminó de ponerle nombre a toda su creación, había algo que faltaba. Adán no era feliz, Adán no estaba completo. Faltaba una T que fuera cruzada para que fuera una T, o faltaba una I que le pusieran el puntito para que fuera una I. Algo faltaba. ¿Qué hizo Dios? Trajo a Adán y lo puso a dormir, lo puso en su camita, lo cobijó y le dijo: felices sueños. Y cuando Adán estaba dormido, abrió su carne. ¿Y qué sacó de Adán? Una costilla. ¿Y qué creó Dios de la costilla de Adán? Una mujer, una varona. Es lo que dice Adán. Tú serás llamada varona, porque del varón fuiste tomada. ¿Sí? Y cuando Dios presentó Eva a Adán, ¿qué dijo Adán? Ajá, esto sí. Es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esto sí me agrada. Esto sí me completa. ¿Cómo vamos a decir que no necesitamos el matrimonio para ser feliz? Yo no sé si ustedes se acuerdan de una persona que estaba viniendo aquí con nosotros cuando de primero comenzamos. No, tal vez más Joel. Pero esta persona ya estaba llegando a sus 60 o por ahí andaba cerca. Y él cuenta que no se quería, nunca se quiso casar porque él quería disfrutar la vida. Él no quería estorbos, no quería que nadie le detuviera de hacer o no hacer lo que él quería hacer en su vida. No se casó, no tuvo hijos, solo le dio gusto a la vida tal y como él quería hacer y deshacer. ¿Sabes qué pensaba ahora que estaba cerca de los 60? Y no tenía casa, no tenía nada, porque se dedicó a disfrutar de su vida como soltero. ¿Sabes qué pensaba ahora que estaba llegando a su vejez? ¿Cómo quisiera tener una mujer viviendo conmigo? ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién dijo? Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo. No es bueno que el hombre esté solo. Y hoy en día la mujer dice: no necesitamos al hombre. Nosotros somos libres. Nosotros podemos hacer las mismas cosas que el hombre puede hacer. ¿Sabes cómo se le llama eso? Baloney. Porque es mentira. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Los dos se complementan y son uno solo. Hay la razón por la cual el hecho de decir que no se necesita el matrimonio para ser feliz. El matrimonio es parte de la vida. Es cierto que Dios nos puede dar el don para quedarnos solteros, pero no es para todos. No es para todos. Y si no tenemos el don para quedarnos solteros, entendamos lo que Dios nos está diciendo. Y quitemos el egoísmo de nosotros para poder llegar a la felicidad que Dios quiere que tú y yo lleguemos. En la Biblia, un pacto es un acuerdo entre Dios y su pueblo, en el cual Dios promete algo a su pueblo, a cambio exige una conducta determinada. El pacto que Dios hizo con nosotros, ¿qué es lo que está escrito en ese pacto? El que en Cristo Jesús crea, no morirá, no será condenado, mas tiene vida eterna. ¿Cuál es la exigencia de ese de comportamiento a esa promesa? Santo has de ser. Porque esta promesa nos va a llevar a servir a Dios,
en el evangelismo y en el discipulado, y para poder servir a Dios, tú y yo debemos mantenernos en santidad. Exige esa actitud. Ese pacto exige. ¿Nosotros nos gusta que Dios guarde sus promesas? ¿La verdad que sí? ¿Amén? Ok. Dios también quiere. A Dios le gusta que nosotros guardemos nuestra actitud. A Dios le gusta que nosotros guardemos nuestra conducta, así como Él guarda el pacto. ¿Cuál guarda la promesa del pacto? En el pacto nosotros debemos guardar nuestra conducta. Y lo mismo es en el matrimonio. ¿Qué prometemos en el matrimonio? Es un pacto, no es un contrato. Porque nosotros prometemos amarte, proveer, cuidarte, en pobreza, en riqueza. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Esos mismos votos los hace uno, así como los hace el otro. No es un contrato. Y se lee más o menos así. Haces alianza con Dios para tomar a esta mujer como tu esposa para vivir juntos en el santo pacto del matrimonio. En pobreza, en riqueza, en amor, en necesidad, en abundancia. Haces pacto con Dios para vivir con esta mujer. Y a la mujer le dice, haces pacto con Dios para vivir con este hombre. En la promesa que estás haciendo. El pacto que estamos haciendo no es con la mujer, es con Dios para vivir con la mujer. Y la mujer está haciendo el pacto con Dios para vivir con el hombre. No es cualquier cosa. Y tampoco es para tomarlo a la ligera. No es un contrato en el cual tú simplemente pusiste tu firma y si no puedes pagar, que vengan por ella. No es una cosa. Es un pacto que hicimos tres. Dios, ella y yo. Y lo mismo es para ella. Es ella, Dios y Él. Y es de mucha más importancia. Te esforzarás, o sea, en el pacto que hiciste con Dios, te esforzarás por honrar a Dios amando y conduciéndola. La confrontarás y le serás fiel mientras vivas. Este pacto es con Dios. ¿En qué tenemos que confrontarnos? En muchas cosas. ¿Por qué? Porque cada quien vamos a querer hacer nuestra propia voluntad aún dentro del pacto. Muchas veces optamos por no enseñar estas cosas y ahí los hijos prefieren vivir en unión libre porque nadie les dijo nada. O obtuvieron información de alguien más que les llamó más la atención. Tenemos que recordar tú y yo. Debemos recordar que Satanás no puede destruir lo que Dios ha instituido. Satanás no puede destruir. Los que destruimos somos nosotros por incitación de Satanás. Porque en cuanto a este mandamiento, o sea, no cometerás adulterio, Satanás no nos forza a ir y cometer adulterio. Satanás nos presenta el escenario y nos dice, hey, mira la mujer de tu prójimo, está mejor que la tuya. Hey, mira aquí, mira allá. Es posible. Y nosotros nos comenzamos a creer, Satanás no puede destruir lo que Dios ha instituido.
Si Satanás pudiera destruir lo que Dios ha instituido, entonces nadie tuviéramos la salvación. Todos, sin importar nuestra decisión, perdiéramos la salvación. Pero Satanás no puede destruir, y tú y yo necesitamos creer eso. Tú y yo necesitamos accionar sobre eso y creer por fe que con dificultad y todo lo que tú quieras, nosotros podemos sobrellevar la relación en el pacto que Dios nos ha mandado guardar. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si oímos la voz de Satanás y fuimos y metimos la pata, no es el fin del mundo. Hay consecuencias a ello, pero no quiere decir que todo está terminado. Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Tal vez no podemos ejercer las mismas cosas que estábamos haciendo cuando cometimos el error, pero no quiere decir que estamos fuera. Tenemos abogado. Satanás no puede destruir lo que Dios ha instituido, y tú y yo debemos caminar sobre ello. Recordar que en Jesucristo tú y yo somos libres y hay poder en su Espíritu Santo para poder caminar en victoria. Punto número 2. El adulterio y sus consecuencias. Y ahí la razón por la cual tú y yo debemos guardar de no cometer adulterio, parados en la palabra de Dios. Y aquí solamente quiero nombrarte a algunas. Corrupción del alma. Cuando nosotros hacemos caso a la instrucción de Satanás y vamos y cometemos adulterio, nuestra alma se corrompe. Hay corrupción del alma. En Proverbios 6:32 nos dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Qué libro tenemos frente a nosotros? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuánto entendimiento tiene la Biblia para nosotros? Todo. Todo. No podemos decir que estamos faltos de entendimiento e ir y caer en el adulterio, porque la respuesta la tenemos en este libro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar, tenemos que leer. Y cuando está hablando de corromper, está hablando de pudrición, está hablando de algo que realmente ya no sirve y necesita ser echado fuera. ¿Qué es lo que corrompe el adulterio? Nuestra alma, el verdadero yo, lo que Dios está salvando, lo que Dios quiere llevar a la eternidad, nuestra alma. El adulterio es lo que lo corrompe y lo lleva a la pudrición, lo rinde inefectivo. No nuestro cuerpo, sino el alma. Ceguera espiritual. Proverbios capítulo 5 versículo 20 dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y no abrazarás el seno de la extraña? Y me puedo acordar muchas personas que en el pasado se sabía que andaban haciendo esto y andaban haciendo el otro, y se les decía: ay, ¿por qué haces esto? No pasa nada. Era normal. ¿Por qué andarás a ciegas con la mujer extraña, con la mujer de tu prójimo? A ciegas, o sea que no ves que te estás metiendo en gran líos, no ves que tanto tú como ella están corriendo gran peligro. Hay una maldición. No miras la maldición, nos ciega y no podemos ver lo que está ante nuestra nariz. Hay fuga de bendiciones, no solamente para el individuo, sino para toda la familia. Cuando el hombre o la mujer están en adulterio, se crea
un ambiente disfuncional. Las cosas no funcionan como deben de funcionar. Están de mal humor, están irritados, todo les irrita y cosas así por el estilo, de tal manera que es disfuncional. El tiempo que se debe emplear entre los cónyuges y la familia se pierde. Y nadie quiere estar alrededor de esa persona debido al mal ambiente. En muchos de los casos las personas terminan criando hijos ajenos, abandonando así sus responsabilidades de su propia familia, olvidando el tan valioso tesoro que el núcleo familiar representa para Dios. ¿Debido a qué? Debido al adulterio. No necesariamente, no porque se quedó viuda la señora o porque se quedó viudo el señor o qué sé yo, X cosa sucedió, sino por el adulterio. Terminamos criando los hijos de alguien más y olvidándonos de los propios nuestros, olvidando así la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. El mismo adulterio es un castigo. Lo que se vio como una aventura o como una buena decisión porque pues esta no me grita, esta no me regaña, esta no me subaja, me da atención, se miraba como una buena decisión. ¿Qué cosa buena sale del adulterio? ¿Qué cosa buena sale de una relación ilícita? Ladrón que roba ladrón, ¿qué dice el dicho? Tiene 100 años de perdón. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si tú robas, hey, alguien te va a robar a ti. Si yo cometo adulterio y me voy con otra mujer, ¿qué espero que suceda? Lo mismo. Lo mismo. No habrá paz, no habrá felicidad, no habrá tranquilidad. El mismo adulterio que fue y me separó de mi familia y de mis hijos es lo mismo que me va a causar todo el daño en el futuro. O sea que será mi propio castigo, tanto mío como de la pareja, de la otra parte. Y tú y yo necesitamos tomar conciencia de eso y enseñar de generación en generación las consecuencias del mismo. Lo que mal empieza, mal acaba, mal termina. O sea que estamos propensos a perderlo todo con este asunto del adulterio. Nunca nadie deja a su cónyuge por algo mejor. Algunos podemos pensar que sí, pero realmente lo que sucede es que siempre el cónyuge deja, el hombre o la mujer dejan a su pareja por algo más fácil. ¿Sí? Ya no, se me hizo muy difícil ponerle esfuerzo aquí para que esta relación funcione. Se me hizo imposible echarle más aquí para que esta relación funcione. Allá está más fácil. Y lo miramos de esa manera, lo miramos más fácil y tomamos la decisión de ir en contra de lo que Dios ha instituido, y he ahí la consecuencia, he ahí la pudrición, he ahí todas las cosas que vienen malas para con el asunto de quebrar el mandamiento cuando le fallamos a Dios. Hay daños irreparables aún dentro del pueblo cristiano, que según nuestra relación con Dios hemos adoptado esas cosas debido a nuestro egoísmo, que no queremos deshacernos del yo y tampoco queremos tomar la responsabilidad como tal, o sea, como nos la ha dado Dios, y permitimos que esas cosas lleguen a nuestro entorno dentro de la iglesia.
lo cual causa daños irreparables. El amor siempre ha sido una decisión, nunca ha sido un sentimiento, nunca han sido maripositas que alguien sintió. El amor siempre ha sido una decisión. No hay amor que se acabe. Lo que realmente sucede es que se acaba el deseo de seguir intentando hacer que esa relación funcione. Se acaba el deseo de seguir luchando por ser feliz con la mujer que Dios me dio, con el hombre que Dios le dio a la mujer. Se acaba ese deseo y pensamos que tenemos opciones. Les pregunto otra vez, ¿hasta cuándo es el matrimonio? ¿1 año? ¿2 años? Cuando los que están solteros entre nosotros piensen que llegan a casarse, ¿cuántos años les diremos que deben durar casados? ¿1 año? ¿2 años? Para que lo intenten y ver si funciona o no funciona. No, el voto dice que hasta que la muerte nos separe. Y eso no quiere decir que cuando yo me canse de mi mujer debo sacar una pistola y darle muerte, porque hasta que la muerte nos separe. Porque acabamos de ver en la semana pasada, no matarás, no quitarás la vida, no botes a la basura lo que un día fue la mejor decisión de tu vida. No arruines tu matrimonio, al contrario, riega cada día ese jardín y verás que cosecharás los mejores años al lado de la persona que un día decidiste amar. No sentiste amar, sino que decidiste amar. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. ¿Cuándo es cuando Dios riega su relación con nosotros? Todos los días y a cada rato. Y lo mismo debemos hacer nosotros con Él, leyendo su palabra, orando en el Espíritu, guardando nuestro testimonio para con el mundo y edificándonos nosotros los unos con los otros en compañerismo, regando así la relación, el jardín de la relación que tenemos con Dios. Y eso lo debemos hacer en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones también. Para terminar, para concluir, Dios quiere cierto comportamiento de sus hijos. Y necesitamos tomar este asunto del matrimonio, de nuestras relaciones, de la iglesia, en serio. Porque todo esto nos trae a ser responsables de nuestras acciones, tanto de las buenas como de las malas. Las malas decisiones nos llevarán a obtener consecuencias que no van a ser agradables. Las buenas decisiones nos van a llevar a obtener la bendición de Dios y así nosotros poder compartir lo bueno que Dios está haciendo entre nosotros. Hemos de vivir en santidad todos y cada uno de los días que nuestro Dios nos da sobre la faz de la tierra, poniendo en práctica la ley de Cristo en nuestros corazones y para con nuestro prójimo. Hemos de guardar su pacto, guardando así sus mandamientos, todos y cada uno de ellos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Hemos de guardar sus mandamientos. En su sabiduría hemos de testificar de generación en generación, pasando así la responsabilidad de su palabra, de su pacto, para que pueda seguir siendo guardada y preservar así las generaciones futuras que vienen. Tú y yo tenemos esa responsabilidad en este tiempo. Y debemos guardarnos de no cometer adulterio y debemos enseñar a nuestros hijos a guardarse de no cometer adulterio cuando el tiempo llegue. Y ser así responsables para con su relación que tienen con Dios. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por lo bueno y maravilloso que tú has sido. Ayuda a que tu palabra fermente en nuestros corazones, mi Dios, y si algo no quedó claro, mi Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos enseñe y nos exhorte,
para así poder vivir vidas que te agradan a ti. Mi Dios, despídenos en paz de este lugar y ayúdanos a entre semana poner estas cosas en práctica. No solamente en nosotros, mi Señor, sino con todos los de nuestra casa, nuestros compañeros de trabajo y con quienes nos rodean. Gracias, mi Señor, por tu bondad y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén.